Listo. Vamos a iniciar con la reunión. Por la gente que llegó justo a la hora, tuvimos algunos invitados. Ahorita, del mismo modo, va a seguir llegando alguna de la gente. Mi nombre es Juan Carlos Cabrera y quiero darles la bienvenida en nombre de Junti Psychometrics México. El día de hoy se organizó un webinar, como estamos buscando realizarlos de forma bimestral dentro de nuestras sesiones dedicadas a la psicometría y a temas relacionados a la psicología. El día de hoy vamos a tener una sesión muy interesante que se llama Cómo detectar retrasos en lenguaje en niños entre 2 y 7 años. Creemos que es muy interesante. Tenemos dos profesionales de grandísimos conocimientos que nos están haciendo favor de acompañarnos el día de hoy y que me voy a permitir presentarlas a nuestras dos expositoras que tendremos el día de hoy. Nuestra sesión va a tratar de durar unos 45 o 50 minutos. Tendremos un espacio para preguntas y respuestas por parte de los presentadores y al final tendremos un par de mensajes que ofrecerles. Vamos a tratar de apegarnos a que termine en una hora, ya que traemos, ambas expositoras están en España y ya tienen una diferencia de horario que además hace que les agradezcamos con mayor énfasis su participación. Y me voy a permitir presentarles a la doctora Lilian Velasco Furlong, que es licenciada en Psicología por la Universidad Anáhuac de México. Tiene doctorado en Psicología, es doctora en Psicología de la Salud en la Universidad de Rey Juan Carlos en España. Tiene 25 años de experiencia como docente en México, España e Indonesia. Es especialista en Psicología Clínica de la Salud, coordinadora de la asignatura de Evaluación Psicológica desde 2011 y directora de más de 60 trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster y 5 tesis doctorales. Es autora de más de 100 publicaciones científicas y ha participado en más de 30 proyectos de investigación e innovación docente. Actualmente dirige 3 expertos en el área de prevención y promoción de la salud y es coordinadora del grupo de investigación de alto rendimiento de HealthComp como URJC, y tiene 2 sexenios de investigación, 3 quinquenios y 3 docentías. Muchas gracias, doctora Lilian. Y también me voy a permitir de una vez presentar a la doctora Cristina Navarro, que es graduada en logopedia con formación como técnica en mediación comunicativa y técnica de atención a personas en situación de dependencia. Cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando con personas con discapacidad intelectual grave y actualmente ejerce como logopeda en el ámbito clínico y atendiendo a la población infantojuvenil en el centro Pasito a Paso Terapias. Entonces, agradecerles mucho compartir sus conocimientos, su presencia con nosotros. En Junti Psychometric México estamos muy contentos de poder contar con profesionales como ustedes al servicio de nuestra comunidad de psicólogos, logopedas e interesados y entusiastas en la psicometría. Muchas gracias y le dejo la palabra a la doctora Lilian. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Colaboramos con Junti Psychometrics ya desde hace unos años y precisamente producto de esta colaboración y de un proyecto de investigación entre la Universidad Rey Juan Carlos y Junti Psychometrics, hemos realizado esta adaptación y esta baremación al español de las escalas Reinel del desarrollo del lenguaje. Somos un equipo de 3 personas, profesoras que conformamos, ¿no?, este proyecto y además contamos con la colaboración de diferentes profesionales de la educación, de la psicología, de la logopedia, como es el caso de Cristina Navarro. Así que agradezco también su participación y su presencia en este webinar y gracias a Junti Psychometrics México. Y bueno, pues vamos a presentarles justamente este proyecto y estas son las
las cosas que vamos a ver, ¿no? El desarrollo de la prueba, la descripción, los materiales, la aplicación de las escalas, cómo se arroja este informe gráfico y algunos casos clínicos que nos permitan obtener una información más práctica, ¿no? de estas escalas. Bueno, empezamos en primer lugar, pues vamos a hablar precisamente de el desarrollo de las diferentes escalas Reinel. Aquí tenemos un esquema, es simplemente, bueno, pues comentar que la primera versión publicada, que fue la versión experimental en 1969, con escalas incluidas que eran la Verbal Comprehension Scale y la Expressive Language Scale, que tenía pues una serie de subescalas. A su vez, ahí ven una imagen, es una fotografía pues de una prueba bastante antigua. La segunda versión de 1977 pretendió ser una evolución de esta primera edición experimental con mejoras en la redacción, los ítems, la administración y la muestra fueron más de 1.300 niños y niñas con edades entre 1 año y 6 meses y 7 años que fueron evaluados en el sudeste de Inglaterra, Londres y el norte de Gran Bretaña. Los objetivos eran evaluar la comprensión verbal, el lenguaje expresivo, de una forma totalmente independiente para permitir una interpretación tanto cualitativa como cuantitativa y basar el test en las normas también del desarrollo del lenguaje. Posteriormente, para la creación de la tercera edición en 1997, se hizo una revisión radical. Esta escala se basaba en una lógica de desarrollo pero no reflejaba la estructura lingüística, así que se propuso que estas tareas reflejaran la adquisición de estructuras lingüísticas y los avances realizados también que se estaban haciendo en esa época, ¿no? En la comprensión del desarrollo del lenguaje infantil, desde la publicación de esta segunda edición. Además, aquí pues hubo diferentes expertos que colaboraron, ¿no? Como, por ejemplo, profesionales de la logopedia, investigación del lenguaje infantil, lingüística, la evaluación del lenguaje, y era una prueba para niños y niñas de igual 1 año y medio a 7 años. Aquí se hace más hincapié en el vocabulario y en el habla conectada. Posteriormente, ya en el año 2011, se publican las nuevas escalas Reinel del desarrollo del lenguaje, ya por eso se le denomina MRDLS, que seguro que es la que les suena más, ¿no? La que conocéis más, y era para niños y niñas entre los 2 años y los 7 años 6 meses. Aquí los datos se recogieron entre 2009 y 2010 y a diferencia de las escalas previas no se incluían datos de niños y niñas menores de 2 años, porque era extremadamente difícil obtener datos significativos con este tipo de evaluación. De hecho, eso es lo que es la adaptación, ¿no? Que se hizo en español, también incluye esta franja de edad. Para esta edición ya se habían producido avances en la comprensión de la estructura del lenguaje y de cómo se desarrollaba en los niños y niñas más pequeños. A raíz del interés de realizar una adaptación al español, se hace la propuesta de hacer esta adaptación y validación española en niños y niñas hispanohablantes con dos escalas, comprensión y expresión. Cabe mencionar que en la traducción se utiliza el término expresión y no producción, porque expresión es más adecuado para referirse a la adquisición, la utilización y la imitación del vocabulario en español. De hecho, esa es una de las grandes características, ¿no? De las grandes diferencias comparada con el NRDLS y que hicimos a lo largo de todo el proceso de adaptación y de validación. Bueno, ahora centrándonos en esta adaptación al español, voy a describir las diferentes escalas de la prueba. Estas escalas son la adaptación de la versión de 2011 y es una prueba que permite valorar la capacidad para comprender, expresar el lenguaje entre niños y niñas de 2 años a 7 años, 11 meses. Por lo tanto, identifican desde una edad temprana estas dificultades que pueden tenerse en el desarrollo del lenguaje. Como estamos hablando de una prueba de evaluación psicológica, mencionar que se trata de una prueba de nivel profesional B, en donde se incluyen las pruebas colectivas, de aptitudes, de inteligencia, y para utilizarlo se requiere conocimiento sobre la teoría de los tests, algunos métodos estadísticos, también para poder obtener esta valoración.
Así garantizamos la correspondiente formación académica de los profesionales que puedan aplicar esta prueba de psicología, de la educación, del lenguaje. Mencionar que la validación se ha realizado en una muestra de 659 personas, niños y niñas, más la muestra clínica de 50. Tarda aproximadamente una hora en aplicar, eso ya depende del número de escalas que se apliquen y que se administren. Y la corrección es online, administración individual. Ahora os detallaré también información sobre esto. La estructura de la prueba consiste en dos escalas, la escala de comprensión, la escala de expresión. En la escala de comprensión se incluyen 8 tareas, son 72 ítems, y la escala de expresión incluye 7 tareas, que son 64 ítems. Cabe mencionar que la estructura de la prueba es fundamentalmente simétrica. Podemos ver que son las mismas subescalas tanto para la de comprensión como para la de expresión, excepto en una de las tareas, que es pronombres, que no aparece en la escala de expresión. Eso también facilita tanto la aplicación como la corrección de la prueba. Es bastante sencillo. A continuación explicaré los materiales de la prueba. Viene en un maletín que es bastante fácil de transportar, de usar, de identificar los diferentes elementos, tiene los diferentes apartados y fundamentalmente pues los objetos llamativos para los peques, ¿no? Como son los tres peluches y objetos que llaman la atención. También se incluye un manual en donde se explica de manera más extensa el desarrollo de la prueba, los fundamentos teóricos, las propiedades psicométricas, las pautas y los procedimientos de administración, y viene también ejemplos de casos prácticos de cara a la ayuda para poder corregir, para poder evaluar. El cuadernillo de registro incluye toda la información necesaria para registrar las respuestas que da el niño o la niña, y tiene un uso bastante intuitivo porque en cada tarea se destaca cuáles son los materiales que van a ser necesarios, así como una versión simplificada de las instrucciones, y eso permite seguirla bastante fácil. El libro de imágenes viene en formato atril, que tiene dos caras, una para la parte de la comprensión y otra para la parte de expresión, lo cual también es bastante fácil de identificar, y una serie de objetos que son llamativos para los peques, además de que permiten captar la atención. En este caso hay tres peluches y el resto pues son objetos que son bastante llamativos, ¿no? Y que son familiares para los niños. En cuanto a la aplicación de las escalas, hay una serie de pautas generales, ¿no? Y como en cualquier otra prueba con estas características, es muy importante familiarizarse con la prueba y con las escalas, es decir, revisar antes toda la información, asegurarme de que estoy comprendiendo bien, porque a pesar de que es una prueba bastante fácil de aplicar, bueno, pues siempre conviene tener esa seguridad de que podemos tener esta información, de que tenemos esta información. Importante también tener a la mano los objetos necesarios, aunque están cada uno en sus diferentes apartados dentro del maletín, pero sí es importante tenerlos a mano, sobre todo porque a veces pues los niños, ¿no? Y las niñas pueden cogerlos, pueden intentar jugar con ellos, entonces ir sacándolos en la medida en la que los vayamos utilizando. Lo único que necesitamos es una mesa, un par de sillas y colocarnos en ángulo recto con el niño con la niña, y presentar imágenes como novedades. Bueno, aquí también radican, ¿no?, las habilidades que tenemos a la hora de administrar la prueba. Debemos de guardar también el material utilizado antes de empezar cada tarea. Por ejemplo, si estoy trabajando con los objetos y todavía no estoy trabajando con el libro de imágenes, entonces dejo los objetos a la vista, una vez que termine los guardo. Asegurarnos también de que el sujeto, de que el peque está motivado, atento, escuchando antes de darle las instrucciones. Si está distraído, pues seguramente no nos vaya a comprender bien, entonces nos aseguramos de estarle dando muy bien esas instrucciones. Y si interrumpimos la prueba, también marcar el ítem correspondiente. Es muy importante indicar los motivos. Esto nos puede dar esta información también a nivel clínico sobre por qué se está deteniendo la prueba. Y es fundamental seguir las instrucciones exactas de cada tarea. Esto viene ya en el propio cuadernillo de evaluación. Y sobre todo la parte motivacional, ¿no? Animar al niño o la niña durante toda la evaluación y escribir además la puntuación de cada ítem después de la respuesta. Como eso es o puntúa o no puntúa, es bastante fácil.
Vamos a ir describiendo las dos escalas y las tareas y las actividades. La primera escala es la de comprensión y tenemos una tarea que es la de seleccionar objetos, evaluar la comprensión de palabras sueltas. Se le pide al niño o niña que señale cada uno de los objetos tal y como los está nombrando la persona evaluadora. En la segunda tarea se pide que realice una serie de acciones que implican la manipulación de estos objetos. En cada ítem debe comprender las palabras correspondientes a los dos objetos y seguir las instrucciones. Hay una segunda tarea donde tiene que mover el osito de peluche en relación con un camión de juguete. Esta tarea pone a prueba la comprensión de algunas preposiciones, del lugar que van a tener en un desarrollo temprano. Para la tarea de verbos, el niño o niña va a tener el monito de peluche, que además va a ser bastante, va a jugar bastante con él, ¿no? Porque es un monito, además, pues es muy suavecito, tiene las características para llamar la atención y se le pide que realice determinadas acciones siguiendo las instrucciones. Ahora debe realizar la acción sin ninguna ambigüedad. En la segunda tarea se utiliza el libro de imágenes donde se le pide al niño que señale la imagen correcta en respuesta al verbo presentado. Para la siguiente tarea, construcción de frases, se utilizan el mono, el conejo y el oso y al igual que en la anterior se pide que realice las acciones que se le va indicando mediante una frase. Sin embargo, aquí el niño debe seleccionar los personajes correctos, es decir, quién hace qué, y desempeña esas acciones. Todos los verbos son reversibles y están siempre en voz activa. En la siguiente tarea se utiliza el libro de imágenes y se le pide que de entre una serie de imágenes señale la correcta, donde deberá ser capaz de seleccionar los sujetos adecuados, agente, paciente, y demostrarnos así la comprensión de los argumentos verbales en cada frase. Para la siguiente tarea, morfología verbal, se examina la comprensión de los diferentes tiempos verbales. Aquí ya empieza a complicarse un poquito, ya quizá los más pequeños no llegan hasta aquí. Como ya los tiempos verbales, presente, pasado, se le pide que seleccione una imagen en la que aparece una acción que todavía se está produciendo. Por ejemplo, enséñame el avión que vuela. O una acción que ya se ha producido y que ya no está sucediendo. Por ejemplo, enséñame el niño que corrió. Para la siguiente tarea, pronombres, se utiliza para explorar la comprensión de los pronombres no reflexivos y reflexivos. Utilizamos una imagen de orientación, que es la que veis ahí, para presentar al sujeto evaluado con los diferentes personajes, niño, niña, madre, padre, abuelo, abuela, y a continuación se le pide que responda si es correcta o no la pregunta sobre una imagen presentada, por ejemplo esta. En la siguiente tarea de frases complejas, para cada uno de los ítems, elige una imagen de entre tres y tiene que seleccionar la que mejor se adapte a la frase estímulo de la persona evaluadora. Se trata de evaluar esta comprensión de oraciones con cláusulas relativas y oraciones en voz pasiva. Por ejemplo, el niño es perseguido por el perro. En esta última tarea de la escala de comprensión se formulan preguntas sobre una imagen en la que hay un comedor, un restaurante, se le pide al niño o niña que responda señalando a una de las personas de la imagen. Todas las preguntas van a requerir cierto grado de conocimiento del mundo, de experiencia, por lo tanto es la última prueba que se aplica de esta fase. Aquí hay dentro del manual pues aquellas respuestas que se pueden dar como válidas aunque no aparezcan dentro del protocolo de evaluación. Terminamos así la escala de comprensión. Puede ser que algunos peques necesiten parar aquí, que no se pueda administrar la prueba completa. Eso ya lo vamos evaluando nosotros y vamos a utilizar, ¿no?, nuestras habilidades clínicas. Y en el caso de seguir, podemos pasar y administrar la escala de expresión. Para esta escala tenemos también una serie de tareas. En este caso, en la tarea de la primera tarea se le pide al niño que nombre objetos, en este caso ya estamos evaluando la expresión del lenguaje, que nombre objetos familiares. Para la segunda tarea se presenta una tarea de repetición. Tiene que producir al menos dos de las palabras clave de cada uno de los enunciados que da la persona evaluadora. Y en la siguiente tarea se evalúan las relaciones locativas y la producción de preposiciones donde va a responder según dónde se encuentre el osito de peluche en relación con el camión de juguete.
Para la siguiente tarea en verbos, la persona evaluadora ejemplifica una acción con el mono de peluche y el niño debe nombrar lo que está haciendo. Pues que está haciendo el monito, está saltando, está corriendo, depende de lo que corresponda. Y para la segunda se utiliza el libro de imágenes donde se le pide que identifique lo que está haciendo el mono en cada dibujo y que lo exprese. En la construcción de frases, en esta tarea se utiliza el mono, el oso y el conejo, igual que para la comprensión, pero se le pide que nombre la acción que están realizando y que especifique qué personajes desempeñan esa acción. Para la siguiente tarea se utiliza el libro de imágenes junto con un set de imágenes en donde se le pide al niño o niña que identifique lo que aparece en la imagen adicional. Debe ser capaz de comprender la función de los argumentos verbales, su respuesta, producir los sustantivos apropiados y para el último ítem de esta tarea tiene que mostrar el conocimiento sobre un complemento instrumental. Para la siguiente tarea, morfología verbal, se evalúa la capacidad que marca presente-pasado, por ejemplo, qué hace esta niña o qué hizo esta niña. En la siguiente tarea de frases complejas, que ya es la penúltima, incluye 3 tareas diferentes. Aquí ya posiblemente pues, los más pequeños tampoco lleguen a esta parte. Para la primera se utiliza el mono, el libro de imágenes, para ayudar a la persona a formular preguntas con pronombres interrogativos y los ítems ya son complejos porque exigen comprensión, expresión de 3 tipos de preguntas de pronombres interrogativos diferentes. La segunda tarea consiste en completar la frase y evalúa la producción de oraciones que contienen cláusulas de relativo por parte de niño o niña. Por ejemplo, en este dibujo, la niña que está saltando la comba lleva un sombrero y en el otro dibujo tiene que expresar precisamente lo que está haciendo. Y en la tercera tarea se le pide que produzca una oración pasiva adecuada, bien formada, que en este caso, por ejemplo, sería primero enseñas el perro es mordido por el gato y se espera que en el otro dibujo te diga que el gato es mordido por el perro. Y ya pasamos a la última tarea de la prueba. Este es el punto ya donde llegan, pues están cansados, entonces utilizamos el mono, que es el que realmente va a dar como ese cierre, ¿no? Esa despedida, pero va a poner a prueba la capacidad del niño o niña para juzgar si una frase gramaticalmente es correcta o no. Y se incluyen varias estructuras, el número de ítems es reducido, pero si se detectan dificultades en este ámbito, pues es importante también reportarlas. Una vez que terminamos la prueba, se procede a meter los datos en la corrección online, que además es bastante cómodo, y nos va a arrojar este informe gráfico en donde nos va a incluir la portada con los datos del evaluado, una introducción, el uso del informe, un resumen de resultados, el perfil gráfico, una comparativa entre tareas y una descripción de las escalas y tareas. Para comprender el informe nos hacemos esta lectura global, ¿no? Hay una puntuación estándar, la edad equivalente que nos permiten hacer este primer esbozo de esta capacidad que tiene de comprensión y de expresión en este niño o niña. La lectura por tareas, estos porcentajes de errores nos permiten detectar aquellas áreas en las que presentan más dificultades y esto facilita bastante el trabajo, que ahora os contará también Cristina a través de los casos prácticos y en una lectura comparativa donde la estructura, que es simétrica, permite detectar las discrepancias entre el entendimiento y la producción, por ejemplo, de los verbos, ¿no? Entre la parte de comprensión y la parte de expresión. Aquí vemos de manera resumida, no sé si la veis bien, pero bueno, arroja este resumen de resultados en donde se ofrece una síntesis de este rendimiento global, pone de manifiesto el rendimiento en cada una de las pruebas, destaca el porcentaje de errores y refleja también en esta puntuación directa el rendimiento, pero claro, ahí no está transformada, entonces no hay un valor interpretativo, pero sí hay una edad equivalente que es como un rango orientativo que aspira a reflejar la edad de acuerdo con este rendimiento. Para la puntuación estándar, lo que se permite es comparar el rendimiento en relación con las otras puntuaciones teniendo en cuenta su edad y en el intervalo de confianza, asumiendo el margen de error intrínseco a toda evaluación, resalta en torno a qué puntuación podemos afirmar que se encuentra la persona. En este perfil gráfico ya lo podemos observar también, la puntuación estándar en la escala de comprensión, el porcentaje de errores de cada una de las tareas, lo que nos permite ya detectar estas áreas de interés clínico y en la comprensión, perdón, en la de expresión tenemos exactamente lo mismo. La comparativa entre tareas, que es
precisamente lo que nos permite esta estructura simétrica, podemos observar las diferencias en los porcentajes de error que puede tener en comprensión y expresión, también permitiéndonos detectar áreas en las que podemos trabajar. Y bueno, por mi parte sería todo. Ahora os dejo con mi compañera Cristina para que les pueda también hablar de esta aplicabilidad práctica y de algunos de los casos que ya ha evaluado y ha trabajado con ellos. Así que cuando quieras, Cristina. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Lilian, y gracias a Yunti por la oportunidad de participar en este webinar y poder conocer un poquito más en profundidad esta prueba. Yo voy a explicar lo que viene siendo la parte más práctica, los casos clínicos, es decir, la aplicación de la prueba en el ámbito clínico. ¿Qué nos ayuda, ¿vale? ¿Qué nos aporta esta prueba? ¿Qué nos ayuda? ¿Cómo nos ayuda en el ámbito clínico? Pues nos ayuda mucho a conocer en qué punto del desarrollo se encuentra el niño. Y a nivel de resultados, cuando tenemos los resultados de la prueba, nos permite establecer unos objetivos más precisos, lo cual nos va a ayudar a tener una intervención lo más eficaz posible. Como han dicho antes, yo soy logopeda y trabajo en el ámbito clínico, en una clínica que se llama Pasito a Paso, de los cuales trabajamos mayoritariamente con población infanto-juvenil, de los cuales hemos extraído 3 casos reales que vamos a ver a continuación. Tienen una estructura muy similar los 3, ¿vale? En principio vamos a ver una breve historia clínica. Después vamos a ver lo que es la evaluación, bueno, perdón, lo que es la valoración a nivel observacional, sobre todo cuando llegan a la clínica, y después la aplicación de la escala y en el momento en el que se aplica. Vamos a comenzar con el caso número 1. Tenemos un paciente de 2 años y 8 meses que viene a consulta por dificultades en el lenguaje oral. La familia en el primer contacto refiere que hay poco lenguaje y que apenas es inteligible, salvo por la familia y por el entorno muy cercano. En cuanto al desarrollo y antecedentes, encontramos que el embarazo fue bien, parto provocado, natural y a término, sin complicaciones. A nivel de desarrollo motor, está adecuado a cada etapa evolutiva, inicio del balbuceo a los 6 meses, primeras palabras a los 18 meses, un poquito tarde, evaluación del lenguaje, evolución del lenguaje posterior lenta, sin un orden cronológico, la lactancia materna hasta el año y medio, uso de chupete y biberón hasta los 2 años, y le cuesta socializar y tiende a no comunicarse verbalmente. En cuanto a los resultados de la valoración a modo observacional, encontramos que los prerequisitos del lenguaje están establecidos de forma adecuada. A nivel de léxico encontramos escaso vocabulario, tanto a nivel expresivo como comprensivo. Utiliza sustantivos para comunicarse. Palabras sin adecuada estructura silábica. A nivel morfosintáctico utiliza frases de 2 palabras y sí que comprende órdenes sencillas. A nivel fonético-fonológico encontramos un reducido repertorio fonético. Encontramos ausencia de muchos fonemas, omisiones, sustituciones constantes. Y a nivel anatómico funcional encontramos hipofuncionalidad generalizada de las estructuras orofaciales. La escala Reinel se aplica en junio del 2024 cuando el paciente tiene 4 años y 4 meses. Es muy importante que nos quedemos con la edad, porque ahora en el resumen de resultados vamos a ver cómo la edad equivalente, en este caso, que es un poco sorprendente, pasamos la escala con 4 años y 4 meses y la comprensión nos da por encima, o sea, de su edad cronológica, la edad equivalente. Entonces, bueno, eso es un punto fuerte y una ventaja que nos ofrece esta prueba, ¿no? Sin embargo, a nivel de la escala de expresión, pues igual vemos que nos da una edad equivalente respecto a la edad cronológica, que se encuentran más o menos a la par,
¿vale? Aquí podemos ver también el porcentaje de errores tanto en comprensión como en expresión. Y sí que, como he comentado, nos indica que el caso de este paciente, pues sí que la comprensión nos asombra y está por encima de su edad y sí que la expresión tiene un poquito más de dificultad. Aquí en la comparativa de tareas se ve mucho mejor a nivel más visual y además se puede comparar. Podemos ver bueno, todas las tareas a nivel comprensión y expresión. Vemos que lo que viene siendo en la expresión tenemos más dificultades, como hemos dicho. Sobre todo ya empezamos a tener más errores en la tarea de verbos, construcción de frases. Vamos viendo que luego ya en frases más complejas tenemos muchísimos más errores y lo que son las inferencias pues también nos cuestan un poquito. Sin embargo, en la comprensión vemos que en las primeras tareas, que son las más sencillitas, seleccionar objetos, relacionar objetos, no hay ningún error. Empezamos a tener dificultades en lo que vienen siendo los verbos y ya pues la dificultad va aumentando según va aumentando la tarea. ¿Vale? Vamos viendo por aquí. Entonces, bueno, pues en este caso nos vino muy bien pasar la escala porque así nos permitió centrarnos un poquito más en lo que viene siendo, no dejar de lado evidentemente lo que es la comprensión, pero dado que la comprensión está bastante bien, centrarnos un poco más en la expresión y nos permitió empezar a trabajar, ¿no? Saber de dónde tenemos que trabajar. En este caso, a nivel de expresión, pues ya nos vamos a las tareas de los verbos. Estas dos tareas, pues las dejamos un poco como como por sabidas, por así decirlo. Y bueno, ya iríamos como ampliando objetivos según vayamos viendo avances. Vamos a pasar al siguiente caso. El caso número 2 es un paciente de 2 años y 5 meses que consulta por dificultades en el lenguaje oral. En el primer contacto, la familia refiere que no hay lenguaje, salvo alguna verbalización ininteligible que acompaña de gestos y alguna palabra aislada. En cuanto a datos del desarrollo, encontramos un embarazo y parto sin complicaciones, lactancia materna hasta los 4 meses y después lactancia artificial, debidamente a que seguramente que hubo alguna complicación también. A nivel de desarrollo motor, está puesto como dudoso porque muchas veces las familias cuando les preguntamos sobre el desarrollo a veces se acuerdan de unas cosas, de otras no. Pero bueno, sí que lo importante es que había gateo y marcha a tiempo. Inicia el balbuceo a los 6-7 meses, primeras palabras a los 14 meses. La evolución del lenguaje posterior fue lenta, no adquiere palabras con fluidez y no llega a unir dos palabras. Todavía usa chupete y no se ha retirado el pañal. La alimentación es sólida en purés y alimentos blandos en su mayoría, lo que ya nos está indicando y no nos beneficia en el desarrollo orofacial. Resultados de valoración observacional, encontramos que los prerequisitos del lenguaje están bien establecidos. A nivel de léxico encontramos poquitas palabras, una jerga ininteligible. A nivel morfosintáctico no se realizan construcciones, sí que entiende órdenes sencillas. A nivel fonético-fonológico encontramos repertorio fonético muy reducido, dificultad incluso con fonemas muy básicos como vienen siendo los bilabiales. A nivel anatómico, funcional, pues encontramos escasa movilidad de los órganos fonatorios, funciones orales alteradas, hipofuncionalidad. Y bueno, pues la escala se aplica en junio del 2024, cuando el paciente tiene 5 años y 6 meses. En cuanto al resumen de resultados, podemos ver que la edad que tiene son 5 años y 6 meses. En cuanto a la comprensión, la edad equivalente encontramos 4 años y 6 meses, un poquito bajita, pero bueno. Pero sí que es verdad que lo que se refiere a la expresión sí que está bastante más afectada. Estamos en una edad de 2 años, 5 meses. Vemos los porcentajes de errores, podemos apreciar que en la tarea de seleccionar objetos tenemos 0 errores, pero ya empezamos a tener en la de relacionar objetos
errores y sin embargo nos vamos a lo que viene siendo la escala de expresión y los errores empiezan desde nombrar objetos y con una gran cantidad de errores. De hecho, podéis verlo aquí mejor en la comparativa entre tareas. Podéis ver que a nivel de comprensión empezamos ya en la segunda tarea donde empiezan las dificultades y las dificultades son menores, pero según vamos avanzando la complejidad de las tareas va aumentando. En cambio, lo que viene siendo la expresión desde la primera tarea tiene muchísimos errores, ¿vale? Y los vais viendo que según va avanzando y hay mayor dificultad, pues más errores. De hecho, las frases complejas y las inferencias es el máximo de errores. En este caso, lo que nos permitió la prueba es también centrarnos un poco en el punto fuerte que tenía el niño, que aunque está un poquito está un poquito más bajito de su edad cronológica, lo que viene siendo la comprensión, pero jugamos con que tenemos ese punto fuerte. Y nos tenemos que hacer un poco más de hincapié en lo que viene siendo la expresión, que estamos muy por debajo, ¿vale? Nos permite aquí empezar a trabajar desde la tarea de seleccionar objetos, adaptarnos al niño y empezar a trabajar sobre la tarea y ya ir avanzando en dificultad. ¿Vale? No es que dejemos de lado la comprensión, pero sí que es verdad que tenemos que trabajar más en la expresión, como podéis observar en la comparativa de tareas. Pasamos al caso 3. Vale, en el caso 3 encontramos al paciente de 3 años y 7 meses que consulta por dificultades en el lenguaje oral, refieren retraso en la adquisición de vocabulario y a veces parece que no comprende lo que se le dice. Aquí sí que nos están indicando ya que parece ser que el niño a veces pues no comprende. Normalmente nos llegan al ámbito clínico, cuando nos llegan a consulta, pues sí que siempre llegan, es que no se le entiende cuando habla o no habla. Pero en este caso sí, porque la conversión es como un poco más difícil de comprobar, por así decirlo. Entonces, aquí sí que ya nos están indicando que el niño parece ser que no comprende a veces. En cuanto al desarrollo de antecedentes, encontramos que el embarazo fue normal, parto por cesárea, lactancia artificial, dificultad para el enganche por dolor y más complicaciones, dificultades a nivel orofacial que veremos más adelante. Desarrollo motor, no hay gateo, es un niño poco movido, no es capaz de explorar el entorno con fluidez, va como muy lento. La marcha inicia a los 16 meses, inicio del balbuceo a los 6-7 meses, primeras palabras a los 15, evaluación del lenguaje posterior algo lenta, pero va adquiriendo los hitos. El biberón es hasta el año y medio y chupete hasta los 2 años. La alimentación sólida en purés y alimentación blandas en su mayoría, lo que pues, nos dificulta un poco en el desarrollo orofacial, como hemos dicho antes también. En cuanto a los resultados de la valoración observacional, encontramos que los prerequisitos del lenguaje establecidos de manera adecuada, aunque le cuesta en ocasiones contacto ocular y esto a día de hoy sigue pasando, ¿vale? Cuesta un poquito. A nivel léxico, encontramos repertorio expresivo comprensivo, algo reducido, falta de vocabulario más complejo. A nivel morfosintáctico, realiza oraciones de 3-4 elementos y solo comprende órdenes sencillas. A nivel fonético-fonológico, encontramos dificultades de articulación debido a las características anatómicas que hemos comentado antes. Y a nivel anatómico-funcional, encontramos hipofuncionalidad orofacial, respiración oral, mordida abierta, lengua en posición baja, y lo cual recomendamos revisión de amígdalas al otorrino. El momento en el que se aplica la prueba es en junio del 2024, cuando el paciente tiene 3 años y 9 meses. Vale, aquí podemos observar la edad equivalente tanto a nivel de comprensión como a nivel de expresión, son bajitas las dos, ¿vale? En cuanto a su edad cronológica. Y las dos están más o menos afectadas. Aquí no tenemos un punto fuerte de donde poder tirar. Aquí tenemos que ir trabajando ambas vertientes.
Además, los errores, como podéis ver, empezamos en tareas sencillitas y ya empezamos a cometer errores. Y tanto a nivel de comprensión como de expresión, en la comparativa de tareas se ve muchísimo mejor, como podéis comprobar. Y hay muchísimos errores, ¿vale? Ya en la tercera, bueno, segunda, tercera tarea ya vamos viendo que van ampliando y según van pasando el nivel de complejidad de las tareas, pues más dificultad, mayor dificultad. De hecho, las frases complejas y las inferencias no se pudieron realizar por la dificultad. En este caso, la escala, lo que, bueno, como he comentado ahora mismo, nos ha permitido poder trabajar con este paciente las dos vertientes, saber en qué punto estamos, que no contamos con un punto fuerte y que tenemos que trabajar ambas. Además, nos ha ayudado también a saber de dónde tenemos que partir, ya a nivel de tareas, pero a nivel de edad. Tenemos que bajar el rango de edad. Es decir, este paciente tiene 3 años y 9 meses y bueno, tenemos que bajarnos tanto a nivel expresivo como comprensivo a a ambos niveles, vamos, al nivel de 2 años, quizá para poder llevar a cabo toda la intervención y que vayamos mejorando en las tareas. Y bueno, hasta aquí estarían los casos. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Bueno, pues eso sería, digamos que una explicación muy breve, ¿no? Tanto de la parte del desarrollo de las escalas, la descripción, como de los casos clínicos, porque, bueno, por tiempo no podemos extendernos más, pero sí que estaríamos encantadas de responder las dudas que tuvieran, si quieren, bueno, pues cualquier información adicional. Desde luego que durante todo el desarrollo del proyecto, ¿no? De la propia baremación, de la propia aplicación, de la prueba, pues sí que es evidente, ¿no? La utilidad que puede tener para la evaluación del lenguaje, incluso pues para hacer una valoración global, no solamente orientada hacia las dificultades del lenguaje o hacia los trastornos del lenguaje, sino pues simplemente para verificar que está correcta, ¿no? De hecho, por ejemplo, en los centros educativos también se utiliza, ¿no? De manera bastante frecuente para poder evaluar, ¿no? Cómo se encuentra el niño o si hay otra dificultad adicional, ¿no? Como puede ser alguna dificultad emocional, alguna dificultad conductual, si no hay un problema de lenguaje, bueno, pues se puede utilizar también como prueba para hacer algún diagnóstico diferencial. Así que bueno, pues por nuestra parte sería todo. Estamos atentas, Mónica, o no sé si está también por ahí Juan Carlos, a si hay alguna pregunta o lo que nos digan. Sí, claro que sí, pues muchas gracias por esta información de valor. No sé si alguien de los participantes tenga alguna duda, alguna comentario. Está abierto el chat de preguntas y respuestas para que la puedan escribir y vamos a dar estos 5 minutitos de sesión para que pues puedan externarnos esas dudas escritas para que podamos ir leyéndolas y aclarándolas. Veo es que yo no tengo acceso al chat, pero sí me saltó una pregunta, ¿no? De que cuánto tiempo se hacía Así la es. aplicación. Sí. Bueno, a ver, eso va a depender mucho también, o sea, depende del desarrollo del niño, de la niña que estemos evaluando. También depende de la edad, ¿no? Se espera que los más peques, de hecho, con los más peques tuvimos
más dificultades, porque además de que se distraían bastante fácilmente, pues no llegaban incluso a la mitad de la prueba, tanto en la fase de producción, la fase de comprensión, como en la fase de expresión. Niños tan pequeños, pues tampoco pueden expresar y decir mucho, ¿no? Entonces, la parte de comprensión puede ser que sí que la hayan avanzado más, la de expresión, pues no llegaban. Entonces, con los más peques de 2 añitos y medio hasta 3, igual podíamos evaluarla en media hora, pero con los más mayores, ya alrededor de los 7, alrededor de los 6, 6 y medio, ya casi completan toda la prueba. Entonces, la prueba completa oscila entre unos 50 minutos, 1 hora, depende también si hay algún descanso entre medias, depende si cuesta retomar, ¿no? En ese sentido también hay que estar observando mucho el estado del evaluado, pues si está cansado, si se distrae, ya pues al final de la prueba ya están bastante cansados. Entonces es normal que ya incluso te contesten a voleo, ¿no? Lo que tienes que hacer es que evaluar bien el estado en el que se encuentra y, y pues depende, ¿no? de muchas circunstancias, pero la prueba completa, cuando sí que llegan a completar todas las escalas, alrededor de unos 50 minutos, 1 hora aproximadamente. Excelente. También nos comentan sobre si está estandarizada para México o cómo sería esa dinámica. La muestra sobre la que se hizo la baremación y todas las propiedades psicométricas ha sido aquí en España. Pero sí que es verdad que hablando, ¿no? con Junti México y ahora también que lo digan los compañeros de México, pues no es la primera vez que se utilizan pruebas validadas y adaptadas en español para niños hispanohablantes y que se utilizan en otros países hispanohablantes, ¿no? Como puede ser México, como puede ser Colombia, Venezuela. De hecho, pues sí que se está comercializando en estos países y sí que se puede utilizar, ¿no? Porque al final pues no dejan de ser niños hispanohablantes, puede haber algunas variaciones en lenguaje, algunas diferencias, pero sí que se pueden utilizar. No sé si Sí, quieran gracias, ampliar. Lilian. Sí, Ujú. igual lo mismo que tú has dicho, ¿no? Sabemos que lo ideal es tener una muestra mexicana. Digo, por el momento la baremación de esta prueba ha sido con población en España, pero lo relevante de esta prueba es que ahora ya está para profesionales de habla hispana, ¿no? Creo que eso es lo valioso de traerla en este momento. Así es. Y bueno, por los asistentes de este webinar, estaremos dando una promoción del 15% de descuento únicamente a las personas que pues, nos pudieron acompañar en esta sesión para que puedan adquirir en preventa su herramienta de las escalas de Reinel, para que puedan justo empezar ya a evaluar, a conocer toda la parte del desarrollo del lenguaje. Quien guste contactarnos, les dejamos el link en los comentarios y también aquí está un código QR que pueden escanear para que conozcan nuestro catálogo completo y si nos envían un mensajito para hacerle válida su promoción que pues estará disponible únicamente para los asistentes de este webinar. Y pues muchísimas gracias a nuestras especialistas. Esperemos haya sido de mucho valor esta información para todas las personas que nos pudieron acompañar esta vez. Y pues muchísimas gracias por todo su tiempo. Nada, muchísimas gracias a vosotros y gracias por la invitación, el tiempo y gracias a los asistentes y asistentes. Y muchas gracias a todos. Gracias a todos, muchas gracias.